Pero noticias que nos impactan a todos, en todas las regiones, es la que se produce en torno a la UPC. En las últimas horas, exministros de Salud le enviaron una durísima carta al gobierno en la que están advirtiendo que el valor establecido de la UPC hundirá el sistema de salud. El contacto a esta hora es con el exministro de Salud, el señor Augusto Galán, a quien agradecemos inmensamente por atender esta conversación con nosotros. Señor Galán, un abrazo grande, un feliz año para usted, para su familia. Oiga, señor Galán, finalmente pasó lo que se venía advirtiendo. La UPC quedó establecida con un valor muy por debajo de las expectativas, pero sobre todo de las necesidades del sistema. Ahora, como dice el dicho, ¿quién podrá ayudarlos? Alejandra, muy buenos días, feliz año para usted y para todos los suyos. Pues sí, efectivamente hay un decrecimiento en la unidad de pago por capitación. El valor real para la operación va a estar por debajo no solamente de las expectativas, sino también, por ejemplo, del incremento en el salario mínimo que hubo, en el porcentaje de incremento en el salario mínimo. O sea, si el año pasado terminamos mal en el sistema de salud, empezamos peor con esta decisión. Y lo que ya veníamos viendo de una restricción en el acceso a la prestación de los servicios, del cierre de clínicas de mediana y baja complejidad, particularmente en ciudades intermedias y en poblaciones más apartadas. Lo mismo que el cierre de servicios, el incremento en las tutelas, el incremento en las peticiones, quejas y reclamos, pues muy seguramente con esta decisión, si no se corrige, continuarán incrementándose esas circunstancias y ese padecimiento de usuarios y pacientes. Doctor Galán, en las últimas horas argumentó el gobierno que los datos que proporcionaron las EPS en el año 2023, que es la información de referencia para este aumento de la UPC, es una información inconsistente, es una información que no guardaba ninguna proporción y que ellos al final lo que deciden es aumentar un poco más del IPC, teniendo en cuenta que esa información pues tenía múltiples inconsistencias. Pues ese fue el argumento de hace un año, algo parecido. Ese es un argumento más político que real, porque por el otro lado, lo que nos debemos preguntar los colombianos es: el gobierno nacional tiene intervenido desde hace más de 2 años a varias EPS y el año pasado intervino otras más. Y hoy tiene el 60% de la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud bajo su directa responsabilidad a través de los interventores. Entonces, el problema de información es de existir. Es un problema que le atañe directamente y en gran proporción al gobierno nacional. Sin embargo, la información que tenemos es que las EPS fueron requeridas, entregaron la información fue validada y sin embargo este es el resultado. Por eso se está pidiendo que se evidencie a la luz pública cuál fue la información que se utilizó, cuál fue la metodología para el cálculo, o si fue simplemente un incremento en el equivalente al IPC, al índice de precios al consumidor, y ese fue el incremento que se dio. Señor Galán, ¿cómo se entiende la inmensa paradoja de que justamente se le esté quitando oxígeno al sistema de salud, el cual deriva en un derecho constitucional que el mismo Estado debe amparar, y es el derecho a la salud? Es que yo creo que, o creemos que el gobierno nacional tiene el enfoque errado. ¿En qué sentido? El gobierno nacional insiste en modificar, cambiar y alterar la operación de los agentes que gestionan la demanda en salud para solucionar un problema de oferta. El problema de acceso a la prestación de los servicios de salud es un problema de oferta que requiere más trabajadores de la salud, más talento humano, que requiere más infraestructura y que para ello requiere más recursos financieros. Pero en su, digamos, obsesión ideológica
de acabar con el aseguramiento en salud, que ese es el trasfondo de toda esta discusión y que viene desde hace 3 años, cuando llegaron prácticamente al gobierno hace 3 años, pues digamos, ese enfoque lo que ha conducido es a profundizar la problemática de acceso a la prestación de los servicios. Entonces, cuando se desfinancia adicionalmente el sistema, pues el problema de oferta se va a agravar, como de hecho está ocurriendo y como de hecho está afectando a clínicas, a hospitales, a pacientes y sobre todo a pacientes de alto costo y a pacientes con enfermedades huérfanas. Sí, eso es lo más grave. Y decía hace unos minutos aquí el señor Bruce McMaster que ese recrudecimiento de la crisis no va a llegar ni a mediano ni a largo plazo, sino que se va a ver muy rápido en el tiempo. Señor Augusto Galán, de nuevo muchísimas gracias por sus reflexiones, por las alertas que se ha elevado constantemente desde su experiencia y su saber como titular de la cartera en algún momento, y pues esperemos que que dejemos de patinar sobre el pantano y que haya soluciones reales para el sistema de salud y para los colombianos. Un abrazo, señor. Muchas gracias, Alejandra.